Bienvenidos al ABC del Acuerdo. Este programa, como ustedes saben, es un programa pedagógico que se hace desde las regiones para darle información a los colombianos sobre el acuerdo final con la FARC. Estamos con Sergio Latorre, abogado y docente. Sergio, bienvenido al ABC del Acuerdo. Muchas gracias, Humberto, por tu invitación. Bueno, tema importantísimo el de la tierra, ya lo hemos tocado en este programa, pero sin duda hay un planteamiento nacional, o del gobierno mejor, que es que con este acuerdo se va hacia un nuevo campo colombiano. ¿Eso es cierto? Humberto, yo creo que todos quisiéramos eso. La mayoría de nosotros que nos hemos dedicado a estudiar los problemas del agro en el país, tenemos muchas esperanzas sobre lo pactado en La Habana, sobre todo en el punto 1. Creo que ahí el punto clave va a ser la implementación de lo que se haya pactado y que tanto en realidad termine impactando las comunidades agrarias, los campesinos y las comunidades rurales pobres, que son, digamos, las destinatarias principales de ese punto, ¿no? Entonces creo que la clave va a ser no en la implementación punto 6 de la agenda, sino la verdadera materialización de esos puntos en la realidad concreta del campo, obviamente haciendo mucho énfasis en que esa aplicación tiene que ser una aplicación que responda a las realidades y necesidades de cada uno de los territorios, ¿no es cierto? Porque no se desarrolla o no se desarrolló la violencia igualmente en diferentes territorios. La violencia que se desarrolló en nuestra región fue una violencia que obedeció a ciertas circunstancias en donde actuaron diferentes actores y no es la misma violencia que se desarrolló, por ejemplo, en el sur del país. Así es. ¿Por qué, Sergio, a muchos colombianos, sobre todo quienes poseen fincas de buena manera, les da miedo cuando alguien habla del problema de la tenencia de la tierra? Humberto, yo creo que es una pregunta muy difícil, pero además muy importante contestar, porque si nosotros recordamos, digamos, de las primeras reivindicaciones que hizo la guerrilla de las FARC históricas, cuando se formó, fue precisamente el tema rural y el tema de una reforma rural. Y creo que no es coincidencia que sea el primer punto que se negoció. Digamos, eso responde, digamos, a una demanda histórica de las FARC. Y creo que en esa perspectiva histórica hay que revisar también la posición de lo que ha sido los propietarios de grandes extensiones o los latifundistas o terratenientes en el país, que además han tenido las posibilidades de utilizar los medios jurídicos durante muchos años y también de diseñar muchos de los mecanismos y fórmulas jurídicos para garantizar el acceso a la propiedad. Yo creo que el acuerdo en el punto 1, lo único, o mejor, si nosotros tuviéramos que reducirlo a algo, yo creo que sería reducirlo a lo que dice el artículo 64 de la Constitución Política, a la que todos nos acogimos desde el 91, que fue garantizar el acceso progresivo a la propiedad privada, o a la propiedad, sobre todo a los trabajadores agrarios, a los trabajadores rurales. Yo creo que ese artículo está todavía en mora de hacerse cumplir y creo que el punto 1 de la negociación, de nuevo, aplicándose bien, sería el primer paso en la dirección de realmente materializar eso que como sociedad, digamos, todos ratificamos cuando se ratificó la Constitución del 91. Uno de los problemas del campo, de la tierra y del campo fundamentalmente, son las injusticias que se cometen con los trabajadores en materia salarial, en materia prestacional, por razones de distancias, de comunicaciones, no acceden con facilidad a un inspector de trabajo, a ninguna autoridad, y muchas veces son vilipendiados, humillados o afectados en materia salarial particularmente. ¿Este acuerdo contempla mayor justicia para los trabajadores del campo y cómo se garantiza eso? Sí, en realidad el plan contempla, digamos, el acuerdo contempla una serie de planes. En el punto 1, punto 3 del acuerdo establecen una serie de planes que son parte de esa reforma rural integral que se acordó en La Habana, y uno de ellos es el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos a los Trabajadores Rurales. Eso en cuanto a los trabajadores rurales, ¿no es cierto? Pero hay otras medidas, digamos, que están
o que tienden básicamente a, digamos, facilitar el acceso a campesinos que no tienen todavía propiedad de la tierra y a quienes lo tienen, pero de forma informal, vamos a poner, lo que se trata de lograr en el acuerdo es de formalizar o de realizar o de hacer cumplir con los mecanismos para la formalización de la propiedad de esos pequeños y medianos propietarios agrarios. Muy bien. Un televidente nos hace una pregunta, Sergio, sobre este tema. Mi nombre es Carlos Arturo Izaza de Cúcuta y mi pregunta es la siguiente. ¿Cumpliendo los acuerdos llegamos a la paz o falta algo para concretarla? Bueno, pues yo creo que al realizar, digamos, o al implementar los acuerdos de paz, como bien lo dice el título, esto es un acuerdo para establecer las bases de una paz sostenible y duradera. Las bases son precisamente las bases, ¿no es cierto? Creo que, y es la esperanza, repito, de muchos, que a partir de lo que se implemente del acuerdo van a surgir otros temas que son de vital importancia para realmente consolidar la paz. Creo que es un equívoco hablar de posconflicto, se debe hablar de postacuerdo, porque precisamente hay otras guerras, otras dinámicas, otras violencias que todavía subsisten y que precisamente lo que permiten los acuerdos es empezar a hablar de ellas y empezar a idear soluciones creativas frente a eso. ¿Qué aspectos considero yo que son importantes para discutir en una agenda de ese tipo, para realmente llegar a la paz? Yo creo que uno de los aspectos que queda por lo menos sin tocar suficientemente en el punto 1 de la negociación es esa, y que se menciona esa integración entre lo urbano y lo rural. ¿Cómo se operativiza eso? Creo que también hay un asunto de fondo que tenemos que empezar a conversar y pensar sobre precisamente ese concepto de territorio, de territorialidad y el desarrollo de las regiones. Digamos, creo que todavía tenemos por darnos una pelea muy grande sobre qué significa realmente un Estado conformado por regiones y cómo implementar eso. Creo que la ley de ordenamiento territorial no fue la ley que todos esperábamos y creo que hace falta para consolidar la paz hablar sobre eso. También creo que tenemos que hablar sobre otros puntos como por ejemplo el modelo de desarrollo rural, el modelo, digamos, de una concepción moderna del campo para extraer de él y producir, digamos, maximizando beneficios y minimizando costos. ¿Es el modelo que necesitamos para el campo o hay, digamos, otras variables que tendríamos que tomar en consideración? El tema del perdón, creo que también es un tema que tenemos que empezar a pensar mucho más allá. Y también, digamos, de otras formas de participación desde los espacios locales. Algunos de los temores que yo tengo frente a la concepción y es uno de los puntos que se toca, del enfoque territorial, es que me da, digamos, o tengo ciertos cuestionamientos acerca de cómo ese enfoque territorial puede fácilmente desbordar en una burocratización de lo local, ¿no es cierto? Entonces vemos diferentes leyes, por ejemplo, como la Ley de Justicia y Paz o la misma Ley de Restitución y Víctimas, que ha generado y ha creado diferentes instancias, por ejemplo, la Mesa de Víctimas. Antes, por ejemplo, la Ley sobre Desplazamiento creaba los comités municipales y departamentales de atención a la población desplazada. Pero realmente son esos espacios formales desde donde se empieza a construir la paz desde abajo, de la cual ha hablado Sergio Jaramillo y digamos las personas que han defendido más el tema de la paz, o qué otros mecanismos o qué otras alternativas estaríamos ideando para asegurar una real representación. Yo creo que y participación. Creo que todos esos temas quedan todavía por comentar. Muy bien. Con esta respuesta al televidente vamos a irnos a una pausa, regresamos enseguida.